clase de competencias ciudadanas del grado cuarto A del 19 de agosto. Page 26, Nicolás Gabriel Cárdenas. Inicia la lectura donde dice conozco, please. Está silenciado, Nico. Estaba hablando solo entonces. Sí, amor, disculpa. Empieza otra vez, amor. El uso sostenible. El uso sostenible de las riquezas naturales es uno de los retos a los que se enfrenta la humanidad. Colombia, al ser un país megadiverso, tiene el deber de aprovechar muchas alternativas para cumplir el objetivo. Algunas de ellas son incentivadas por el gobierno nacional, pero tantos comunitarios que buscan la conservación de las riquezas naturales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer su relación con el medio ambiente. Thank Sin you so much. embargo, El último párrafo, Juan David Velasco. Sin embargo. Sin embargo, sin importar el origen de las iniciativas, todas ellas dependen del diálogo constructivo entre las personas que conforman los diversos grupos, por ejemplo, entre las comunidades campesinas o indígenas y los representantes del gobierno a una compañía que busque extraer determinado recurso del ambiente en el que la comunidad habita. Very good. Number 6. Perdón, una píldora para la paz, Lizeth Caterine. ya voy, teacher. Leo esa. Sí, la píldora para la paz de la página 26. La sustitución de cultivos ilícitos, uno de los acuerdos que se firmó en La Habana, sí. La Habana es la ciudad capital de la isla de Cuba. Habana, es el lugar Cuba. donde se llevaron a cabo los acuerdos de paz de Colombia. Entonces, ahí están informando que uno de esos acuerdos a los que se llegó en esa ciudad, en La Habana, Cuba. La Habana, capital de Cuba. Espera, ¿dónde iba? Tiene que ver con la eliminación de los cultivos ilegales. Estos cultivos han sido la fuente de financiamientos de algunos grupos armados y han degradado una gran cantidad de bosques en todo el país debido a la tala de miles de árboles para la siembra y cultivos de plantas de coca. Este acuerdo propone sustituir estos cultivos por producir que permitan la subsistencia digna de las comunidades cultivadoras. Very good. Number 6, André Felipe. Andrés, si me escuchas bien, escríbeme por el chat, por favor. O responde, porque no... Listo. Number 6. Number 6. Analiza la siguiente situación y responde las preguntas. El páramo es un ecosistema tropical de montaña, fundamental para el mantenimiento de las comunidades de nuestro país, ya que aporta el 70% del agua que consumimos. En los páramos y
En general, en los ecosistemas de la montaña, había una gran cantidad de personas que se dedicaban a cultivar alimentos, criar animales y extraer algunos minerales como el oro. Estas actividades afectan las características del ecosistema, pero también son el sustento de las personas. Ok, párate A ahí un pesar, momentito. Vamos a subrayar. Estas actividades afectan las características del ecosistema, pero también son el sustento de las personas. Entonces ahí entramos en un enfrentamiento de conflictos entre las actividades que degradan el medio ambiente, pero que a la vez hacen parte de una actividad económica necesaria para la subsistencia humana. Subrayamos. Estas actividades, Cristian, ¿estás subrayando? Afectan las características del ecosistema, pero también son el sustento de las personas. ¿Listo? Último parrafito, Cristian Ortiz. Read, please. A pesar de que actualmente existen diferentes proyectos que buscan proteger los páramos, las personas que viven en estas regiones siguen utilizando el suelo para cultivar y extraer recursos que son necesarios para su alimentación y subsistencia. Very good. Ana Sofía García, read the question, please. Listo. ¿Cuál es el conflicto? Teacher. Teacher, yo Yo no escucho a Ana. ¿Ustedes la escuchan? No, está como trabada. Sí. Y el conflicto creo que es lo que subrayamos. Entretrabado. Sí. Entonces, continúa. Tomás Alexander, read the question, please, mientras Anita reactiva el sonido. ¿Me escuchan bien, teacher? Sí, amor, sí te escuchamos. Teacher, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. ¿Leo la pregunta o no? La pregunta, sí, por favor. Ok. ¿Cuál es el conflicto que se expone en la lectura? ¿Quiénes son las personas y grupos implicados en el problema? Very good. Vamos a responder allí mismo las dos preguntas que se nos plantean. ¿Cuál es el conflicto, Tomás? ¿Cuál es el conflicto? Ujú. ¿Cuál es? El conflicto. Que se expone en la lectura. ¿Cuál es? El conflicto solo Profe, yo sé cuál es el conflicto. Sí, amor, tiene la palabra Tomás Granados. Tomás, ¿subrayaste lo que yo indiqué que subrayaran? Sí, señora. Bueno, lee por favor lo que yo indiqué que subrayar. Léelo en voz alta. ¿Qué te pasó que se me perdió? Mira, aquí está. Tomás. Quiero saber si estás en clase o no. Parece que no está en clase, que se salió. Ni siquiera saben que estamos. Pues así es muy difícil que yo les pueda ayudar. Mariana Jerónimo, ¿cuál es el conflicto que se presenta en la lectura? El conflicto es el del páramo.
Pero ¿cuál es el conflicto? Mariana. Perdón, teacher. ¿Yo puedo, teacher? Yo sí subrayé lo que Espera un segundito, dijiste. Juan David. Mariana, ¿cuál es el conflicto que se presenta en la lectura? El conflicto es que las personas extraen como el oro y a veces crían animales. Bueno, eso no es un conflicto hasta ahora. ¿Cuál es el conflicto? Un conflicto es cuando hay un interés de un lado y otro interés del otro. Eso es un conflicto. Teacher, ¿ya puedo? Juan David. El conflicto es, estas actividades afectan las características del ecosistema, pero también son el sustento de las personas. Ok, eso es lo que subrayaste. ¿Qué quiere decir eso entonces, Juan David, con tus palabras? Que unas personas hacen actividades para extraer oro y otras personas no creen que eso esté bien. Porque otras personas, ¿por qué no creerán que eso está bien, Juan David? Porque eso es ilegal. ¿Por qué? Porque extraer oro no está permitido y además... Amor, eso es una actividad económica en Colombia. Extraer oro sí está permitido, pero bajo ciertas condiciones, Juan David. Fabián Camilo, ¿cuál es el conflicto del texto? Bien, Juan David, abarcaste gran parte de la respuesta. Fabián Camilo. El conflicto es que las actividades afectan las actividades del ecosistema, pero también son el sustento de las personas. Correcto. Ese es el conflicto. Entonces, para sintetizar la respuesta, ¿me quedó muy grande? Sí. Como el gobierno grupo que necesita las riquezas naturales, teacher. Señora. Teacher, que yo podría escribir con las personas y el grupo y los grupos que necesitan la protección de las riquezas naturales. Que son el gobierno y los mineros, y puse el conflicto es porque unos contaminan el medio ambiente y otros quieren conservarlo. Sí, está bien. Sí, eso es con tus palabras. Está mejor con tus palabras. ¿Listo? Teacher. Voy a pausar un momentito la grabación para que hagamos la pausa activa.